que no estoy grabando. Ok, les decía que lo primero que hay que hacer es colocar todas las cuentas que aparecen en el estado de situación financiera en las columnas. Las columnas son la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, ¿ok? Y las filas son la 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer paso es hacer el encabezado del estado financiero. Luego que tengo transcritas en el Excel todas las partidas, ¿verdad? Que hay en el estado de situación financiera, pues entonces paso los saldos, ¿verdad? Coloco saldo al 31 de diciembre del 2010 y coloco acá los saldos que aparecen en el estado de situación financiera. Para quienes han llegado tarde, yo pensaba que estaba grabando la clase, estamos haciendo el ejercicio INTEBE, que está en el manual de la profesora Glady Ríos. Perdón, pero hasta ahora me doy cuenta que no estaba grabando. Ok, Pablo, voy a dejar de compartir, ¿ok? Y ahora vas a compartir tú, porque necesito que los chicos vean dónde están las partidas que vamos a trabajar. Ok, O las, perfecto, compartir. ok, ok, chévere. Entonces, bueno, estamos en INTEVE, está en la página 37 del manual de la profesora Grady. Como ustedes pueden ver en esta página, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos fue transcribir, vean cada una de las cuentas que había aquí, capital social, cuota no paga de capital, las pasamos cada una de ellas a una columna del archivo de Excel, ¿ok? Y colocamos primero los saldos del año 2010, este, que son los saldos que tenemos de este lado, ¿ok? Y luego, esos son los saldos iniciales de mi estado de cambios en el patrimonio o de mi patrimonio, ¿ok? Fíjense que, bueno, lo que estábamos haciendo era sumando, ¿verdad? Todos estos saldos. ¿Todos hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguien que no entienda lo que hicimos? Bueno, ese silencio deja mucho que decir, pero entiendo que sí. Bueno, Pablo, sigue bajando, por favor. Ok, en la información adicional, ¿verdad? Empezamos a leer para ver cuáles son las actividades que corresponden a cambios en el patrimonio y cuáles son. A ver, ¿qué me dice de ahí, de todo lo que está ahí? ¿A partir de qué actividad se considera este, actividades de cambios en el patrimonio? A partir de las 7. A partir de las 7, ¿verdad? ¿Y por qué acciones de otras compañías como inversiones no corrientes no se considera una actividad de patrimonio si es de acciones? Porque eso se considera como un ingreso de la empresa. Como un ingreso. Como una ganancia, o sea, no es porque como es una acción de otra compañía, no es de ellos, no va a Ujú. afectar al patrimonio. Lo que pasa es que son inversiones no corrientes, Pablo. Entonces, como son inversiones no corrientes, son un activo, ¿sí? Son de otra empresa, no son pasivos, ¿ok? Fue que la empresa compró acciones de otra compañía y al comprar acciones de otra compañía ella espera obtener beneficios de esa compra, pero están clasificadas como inversiones, no como pasivos, ¿ok? Entonces, efectivamente, Pablo tiene razón. Tenemos la primera actividad que es los accionistas pagaron el 75% de la cuota no pagada de capital. Entonces, porfa, Pablo, deja de compartir. Ok, entonces el primero es pago. La primera actividad que copiamos es la que dice pago del 75%, ¿cierto? Sí, profe. De la cuota no pagada de capital. ¿Qué les sugiero para que el ejercicio les cuadre y todo sea amor y paz?
que ustedes aparte, ¿verdad? Ustedes hagan como los cálculos, ¿ok? Para que lo puedan hacer. Como tenemos Excel, yo lo pudiera hacer allí directamente, pero para que ustedes no se confundan, entonces colocamos así, pago de cuota no pagada de capital. Entonces, es el 75%. La cuota no paga de capital es de 16.000 por 75%. Entonces lo dejo aquí enunciado para que ustedes lo vean, ¿verdad? No sé cuándo recupere mi cuenta de Gmail y no sé cuándo me pueda volver a comunicar con ustedes por el aula, pero pues lo dejo allí para que lo vean. Pero aquí lo voy a hacer formulado, ¿ok? Agarro, ¿verdad? La cuota no pagada de capital, que es 16.000, y igual selecciono la celda donde está, que es la C6, por 0,75. Entonces, ellos pagaron 12.000 bolívares, ¿sí? Entonces, fíjense que cuota no pagada de capital estaba en negativo, ¿verdad? Lo coloco positivo porque ya lo están pagando, ¿ok? Esa es mi primera actividad. Me voy al total patrimonio y coloco 12.000, ¿ok? Positivo, chévere. Pablo, dejo de compartir, muéstrame la segunda actividad para que todos vean de dónde lo estamos sacando. Ok, fíjense, esa fue la actividad número 7, fácil, ¿verdad? Luego viene la número 8, dice, la empresa emitió 8.100 nuevas acciones a su valor nominal de 10. Estas acciones fueron suscritas y pagadas por un 100% por los accionistas. Deja de compartir, por favor. Ok, entonces vamos con el segundo cálculo, ¿sí? Emisión de acciones. Entonces, vamos a colocar 8.100 acciones por 10 bolívares. Y aquí lo calculo igual a 8.100 por 10. Eso me da 81.000. Me voy entonces a esta parte y coloco emisión de acciones. ¿En qué cuenta del capital va esa emisión de acciones? En capital social. En capital social, Pablo. Excelente. Entonces, emisión de acciones va a ser igual a, como yo trabajo con Excel y todo es formulado, ¿verdad? A 81.000. Ese 81.000, ¿verdad? Lo colocamos de este lado. Listo, ya tenemos una segunda actividad. Dejo de compartir, Pablo, tercera. La tercera es la número 9, dice, las acciones en tesorería están valoradas al costo de 11 bolívares cada una. Fíjense que las acciones comunes, el valor nominal es de 10, pero las acciones de tesorería es de 11. ¿Y para qué vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar esto porque yo necesito saber, del punto 10 me está diciendo, se decretó un dividendo en efectivo de 3.10 por acción. Entonces yo necesito saber cuántas acciones hay en circulación. Recuerdan que cuando estábamos hablando de la cuando estábamos hablando de las acciones en tesorería, ustedes recuerdan que nosotros decíamos que las acciones en tesorería son para sacar las acciones de circulación y no pagar sobre ellas dividendos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ok, entonces yo hago esto es para agarrar y saber cuántas acciones hay en circulación para poder decretar el dividendo. Entonces, dejamos de compartir, Pablo. Ahorita me ayudas porque ya no me acuerdo cuántas había. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer para calcular ese dividendo? Cálculo de dividendo. El paso número 1 es calcular las acciones en circulación. Las acciones del capital social. Para hacer ese cálculo yo tomo el capital, que va a ser igual a 394.000 más 81.000, ¿verdad?
igual a 390, no lo voy a poner aquí, 394.000 más 81.000, que fueron las que se emitieron, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual a la suma. 394.000 más 81. Eso me da 475.000. Ahora, calcular el número de acciones del capital. Se divide 475.000 entre el valor nominal, que es 10, ¿verdad? Chévere. Tendría 47.500 acciones. Esas son las acciones que aparecen reflejadas en los documentos. Sin embargo, esas no son las acciones que hay en circulación. ¿Por qué? Porque para calcular las acciones en circulación tenemos que restar las que no están pagadas, que sería 16.000 menos 12.000, y las acciones en tesorería. Entonces, 16.000 menos 12.000, entonces calculamos primero 2, calcular las acciones sería número de acciones que no están pagadas. ¿Ok? Para eso dividimos. Primero restamos 16.000 menos 12.000 igual a 4.000. Y el siguiente paso es dividir 4.000 entre 10, que es el valor nominal. ¿Sí? Entonces, el número de acciones no pagadas es de 400, ¿verdad? 4.000 entre 10. Listo, tengo 400 que no están pagadas. Y el punto número 3 es calcular el número de acciones en tesorería. ¿Por qué? Porque compré acciones en tesorería precisamente para sacarlas de circulación, para no pagar sobre ellas dividendos. Entonces, el ejercicio dice que tengo 31.400 bolívares en acciones en tesorería. Perdón, 34.100, ¿ok? Y que esas 34.100 bolívares las acciones valen 11 bolívares. Entonces va a ser igual a 34.100 entre 11. Tengo 3.100 acciones en tesorería. Ahora sí, calcular el número total de acciones en circulación. ¿Cómo se calcula el número de acciones en circulación? A ver, ¿quién sabe? Al total de acciones le resto las que no están pagadas y las que están en tesorería. Excelente, Pablo. Estamos solos, Pablo. ¿No hay más nadie en el salón? ¿O si No, hay pues si hay gente? más, si hay más. No se intimide Sí, por eso, estamos, ¿no? profe, estamos escuchando. Lo que pasa es que voy corriendo, corriendo, corriendo. Ok. Bueno, si quieren, trabajen para que calculen todo esto, ¿sí? Porque bueno, esto sí es importante que lo aprendan a hacer. Entonces, para calcular el dividendo, primero, calculo las acciones de capital social, todas. Sumo el capital social inicial más el capital social, el nuevo aporte, ¿verdad? Eso me da 475.000. Luego calculo el número de acciones de capital. Pero ese cálculo se hace dividiendo el total de capital social entre el valor nominal de las acciones. Pero esas acciones, no son las que están en circulación. Para saber cuántas hay en circulación, debo restarle las acciones que no están pagadas, que son 16.000 menos 12.000, porque los accionistas habían pagado 12.000,
y tengo que hay 400 acciones no pagadas. Luego calculo el número de acciones en tesorería, porque sobre las acciones en tesorería pues no se paga dividendos. Dividiendo 34.100 entre 11 me da 3.100. Y luego al número total de acciones en circulación le resto los 400 de las 400 acciones no pagadas, las 3.100 acciones en tesorería, y de allí tengo el total de acciones en circulación. Pero el punto es que el ejercicio me decía que la empresa pagaba un dividendo. Entonces, pago de dividendo, que es al final lo que nos interesa, va a ser igual a 44.000 acciones que están suscritas, pagadas y en circulación, multiplicado por 3,50 bolívares. Y eso me da un dividendo de 154.000 bolívares. Entonces, hagan todo ese procedimiento y cuando estén listos me avisan. Yo creo que vamos para el siguiente link. Pero bueno, Profe, es a 3,10 cada opción. es a 3,10. Gracias, Pablo. Da 136.400. Ok, Profe, hagan todo eso. profe, Ajá, disculpe dime. una pregunta. Para calcular el número total de acciones en circulación, ¿qué es lo que se resta? Disculpe. Ajá. Tomo las acciones todas del capital social. Le resto las acciones que no están pagadas, es decir, la cuota no pagada de capital. La cuota no pagada de capital la divido entre el valor nominal, pero vean que aquí la cuota no pagada de capital al inicio eran 16.000, pero como los socios antes del decreto del dividendo pagaron 12.000, pues entonces esta cuota no pagada de capital queda en 4.000, 16.000 menos 12.000. Le resto la cuota no pagada de capital y le resto las acciones en tesorería. Es decir, esta cuota no paga de capital es 4.000, ¿verdad? Al final, 16.000 menos 12.000 va a dar 4.000. Pero en acciones, eso se convierte en 400 acciones nada más. Y la reserva de acciones en tesorería es 34.100. Pero como esas acciones, según el ejercicio, están valoradas en 11 bolívares, ¿verdad? Me da 3.100 acciones. Entonces, bueno, terminen de hacer este procedimiento. Entonces le resto a los 475.000 las acciones no pagadas y las acciones en tesorería. Y eso me da 44.000 acciones. ¿Alguien más tiene duda allí? Profe, el pago de dividendo, ¿cómo se calculaba? Es que no vi porque me salí sin querer de la clase un momento. Ok, el pago de dividendos se calcula multiplicando el número total de acciones, ¿verdad? Que son 44.000, por lo que dice el ejercicio que se va a pagar por acción, 3.1. El número total de acciones suscritas, que son 47.500, pagadas, hay que restarle los 400 que no están pagadas, y en circulación hay que quitarle las 3.100 que no están en circulación. Eso me da a 47.500 acciones, le resto 3.500 y me dan 44.000. Esas son las acciones que están suscritas, pagadas y en circulación. Y esas las multiplico por el valor del dividendo, que es 3.1. Ok, gracias. ¿Queda claro eso, no? Eso es lo más difícil que hay de hacer aquí. O sea, estos ejercicios del estado de cambio del patrimonio son muy simples, pero pues hay que trabajarlo, ¿no? O sea, hay que hacer el ejercicio, porque si no, no lo van a saber hacer. Entonces aquí colocan pago de dividendo. El dividendo se paga de las utilidades retenidas, ¿verdad? Entonces, como es un pago de dividendo, vamos a disminuir las utilidades retenidas. Entonces, el pago de dividendo va a ser igual, ¿verdad? Shift igual a menos el valor que nos dio en el cálculo, 136.400. ¿Ok? Y coloco
Ok, ¿terminaron aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a cerrar y vamos al link de las 6:45, ¿sí?